Y por hoy en Internet nos damos cuenta que hay muchísima información de cómo implementar inteligencia artificial para mejorar tus ventas, para automatizar procesos y muchas otras cosas más que tienen una parte de verdad, pero algo que no te están mencionando es que antes de implementar cualquier cosa tú tienes que tener la claridad de cómo funciona tu proceso, que de nada te va a servir implementar inteligencia artificial o diferentes tecnologías en procesos que no son eficientes. Lo único que vas a hacer es que sean más rápidos, pero pueden ser más costosos o generarte dolores de cabeza a largo plazo. Justo por eso, en el video de hoy te voy a contar la metodología que utilizamos en Sikai Consulting y cómo hacemos un paso a paso estructurado para que realmente los negocios puedan escalar de manera sostenible y le puedan sacar el máximo provecho a las tecnologías que hoy tenemos disponibles. Entonces, vamos a empezar. Justo como les he venido mencionando, el primer paso de esta metodología en Sikai es entender la realidad de tu negocio. Es pasar del desorden o de tener la información solo en la cabeza o en las personas que hacen parte del equipo a llevarlo a algo real, tangible, en donde cualquier persona pueda entender cómo funciona mi negocio. ¿A qué voy con esto? El día a día de una empresa, un emprendimiento en Latinoamérica, la información está dispersa. Sabemos que tenemos diferentes procesos, pero realmente no tenemos mapeado claramente cómo funcionan y cómo deberían funcionar. Justo por eso el primer paso de la metodología es el mapeo de la información y entender la situación actual de la empresa. Entonces, ¿cuál es ese mapeo? Es entender cuáles son las partes que componen y el paso a paso que yo debo hacer para, desde el momento en el que un cliente me hace una solicitud hasta el momento en el que le doy su producto o servicio y cómo se relaciona la información entre sí, entre estos diferentes pasos. Esto porque es importante, porque al llevarlo de la cabeza a algo tangible, algo que yo pueda ver, va a ser mucho más sencillo identificar en dónde hay oportunidades y dónde no. Y también va a ser mucho más sencillo poderle explicar esto a diferentes personas o inclusive a la inteligencia artificial. ¿Cómo paso del punto A, donde un cliente me hace una solicitud, al punto B, en donde yo cumplo esa solicitud que me está haciendo el cliente? Entonces, siempre va a ser importante antes de implementar tecnología entender este punto. Una vez tenemos clara esta información, tenemos mapeado totalmente cómo funciona mi proceso. Esto lo podemos hacer a mano, no necesariamente tenemos que utilizar tecnología. La manera más sencilla de hacerlo es coger un papel, un lápiz y empezar a dibujar los cuadritos de qué pasa en cada punto. Entonces, si se dan cuenta aquí, estamos explicando cómo es la llegada de un cliente hasta el momento en que se atiende su servicio. Él ve la información en la web, hacemos un proceso de agendamiento, se cierra el cliente, él paga por nuestro servicio. Después de eso, asignamos al equipo que va a ofrecer el servicio, definimos qué se tiene que tener en cuenta, qué necesitamos para poder dar el servicio y finalmente damos el servicio. También si se dan cuenta aquí nosotros categorizamos esto por cuáles son las áreas que intervienen. En muchos negocios, el dueño del negocio pueda que sea todas las áreas a la vez, no importa. Es importante que sepamos desglosar cada una de las áreas porque si queremos escalar y si pensamos en hacer crecer nuestro negocio, en algún punto no lo vamos a poder hacer todos nosotros y es importante tener esta claridad en la cabeza de quién debe hacer qué y cómo lo debe hacer. Entonces, teniendo claro este punto, ya podemos pasar al punto 2. ¿Cuál es el punto 2? Es entender de ese proceso actual que ya tengo mapeado cuánto tiempo me toma, cuál es el proceso más susceptible a errores, en dónde por lo general me retraso más, en dónde si llega a haber un error, retraso la entrega al cliente. Entender todo ese tipo de cosas nos ayuda a definir en dónde tenemos que atacar el punto de mejora y saber precisamente cómo hacerlo. Entonces, justamente aquí lo que vamos a buscar es atacar en este ejemplo el tiempo que nos toma la revisión y la aprobación, porque son procesos manuales, porque tal vez ese proceso está generándome una pérdida económica cuando tengo errores, porque posiblemente le genera insatisfacción a mi cliente por demoras. Entonces, empiezo a tener en cuenta todas esas variables y empiezo a definir cuál de todos mis procesos es el más susceptible a mejora, de definir una estrategia para que sea más efectivo. Cuando nosotros tenemos claro este punto, ya decimos, ok, identifiqué el cuello de botella. El cuello de botella es lo que, digamos, viene fluyendo la información de manera muy clara y llega a un punto en donde se estanca, donde la velocidad disminuye o la efectividad. Entonces, cuando yo ya tengo claro cuál es ese, aquí es donde entra la expertise del dueño del negocio y apoyados en información que puedan encontrar en la web o en nosotros como Sikai Consulting, van a empezar a definir qué estrategias hacer para transformarlo, para mejorarlo, para adaptarlo, para que la información fluya de una manera mucho más rápida, para que pueda llegar del punto A al punto B de una manera más efectiva, más precisa, disminuyendo la fricción justamente en estos procesos. Entonces, si se dan cuenta, ya llevamos dos puntos súper claves. Punto uno, mapear mi proceso, entender, llevarlo de la mente a lo físico, a lo tangible, cómo funciona, quién es el responsable de qué,
cómo lo debe hacer. Una vez tengo esa información ya clara, tengo un mapa realmente claro de cómo funciona, puedo pasar a este punto 2, es donde digo, oiga, ya identifiqué que X proceso es el más susceptible a mejora porque es donde más tengo errores o es donde más he identificado que si tengo algún error, mi cliente queda insatisfecho, pues obviamente voy a priorizar ese proceso versus el resto del mapa que tengo definido para pasar del punto A al punto B. Cuando yo ya tengo esta información, aquí es donde realmente sí podemos entrar a hablar de inteligencia artificial y de automatizaciones. ¿Por qué? Porque yo ya identifiqué cómo fluye la información, dónde está estancada, dónde hay oportunidad de mejora y por lo general nos vamos a encontrar procesos en donde la información está centralizada en diferentes lugares y ya sea el dueño del negocio o alguien del equipo es el que tiene que empezar a capturar toda esa información y llevarla a un solo punto. Ahí es donde nosotros podemos decir, oiga, esto tiene una oportunidad de implementar automatizaciones o implementar inteligencia artificial. Pero no es solo implementarla por implementarla. Antes de implementarla, nosotros tenemos que tener en cuenta algo y es que no todo es necesario utilizar inteligencia artificial ni en todo es necesario utilizar automatizaciones. Pero ¿cuál va a ser ese parámetro para definir cuándo utilizar una, cuándo utilizar la otra o inclusive cuándo utilizar las dos? Para eso es importante hacer una pregunta súper sencilla y ¿es una tarea que es repetitiva y tiene reglas específicas o es algo que requiere análisis y tomar decisiones? Cuando es una tarea que es repetitiva y que a la larga está parametrizada por reglas específicas, lo más sencillo es buscar una automatización. Pero si por el contrario es una tarea en donde yo requiero tomar decisiones basado en la información que puede variar de un caso a otro, aquí es donde la inteligencia artificial toma muchísima más fuerza. ¿Por qué no implementar inteligencia artificial en cualquier caso? Porque obviamente esto va a aumentar el costo de las implementaciones que hagamos. Es mucho más sencillo y muchas veces para la mayoría de empresas es más práctico automatizar un proceso que implementar la inteligencia artificial. Entonces, las reglas para poder definir si necesito utilizar una automatización o implementar inteligencia artificial son sencillas. Nosotros vamos a hablar de automatizar cuando son tareas repetitivas que tienen unas reglas claras y vamos a utilizar inteligencia artificial cuando tengo que hacer un análisis y tomar decisiones en base a ese análisis. Obviamente van a existir casos donde puedo usar las dos, pero en la mayoría de veces no es necesario utilizar directamente inteligencia artificial porque son tareas que con una automatización las podemos facilitar. ¿Cuál es la diferencia? Esto tiene una diferencia grandísima en costos. No es lo mismo implementar una automatización que implementar un agente de inteligencia artificial. Un ejemplo de esto puede ser, cada que llega un cliente, tú le envías un correo confirmando la información que él te envió, confirmando el pedido, confirmando la solicitud. Esa información siempre es la misma que tú almacenas en tu base de datos. Entonces, para eso iríamos por una automatización que simplemente llegue, lea el correo, tome los datos y se los responda. Otro caso diferente es cuando te hacen una propuesta de negocio y tú necesitas tener en cuenta y tomar decisiones basadas en esa propuesta de negocio. ¿Cumple o no cumple con mis parámetros? Pero adicional a eso tengo que hacer un análisis. Ahí es donde vamos a utilizar agentes de inteligencia artificial, que es lo que más vemos hoy por hoy en los modelos de venta, ¿no? Que a la larga se utilizan modelos de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque necesitamos que haga un análisis del chat y tome decisiones de qué mostrarle o qué no mostrarle a nuestro cliente. Por eso no utilizaríamos una automatización en ese punto. También van a haber procesos en donde podamos usar las dos, donde para una respuesta automática le pedimos a la inteligencia artificial que lo personalice, lo parametrice, pero siempre es importante entender que no en todos los casos hay que utilizar inteligencia artificial y esto ya va a depender de uno, el impacto económico que genere y dos, la necesidad real de que haya alguien o algo haciendo un análisis y tomando una decisión. Teniendo claro esto, ya lo que vamos a hacer es un modelo de gestión en donde hay tareas en donde yo ya no tengo que estar haciéndolas directamente, que son las tareas que están automatizadas, que no tienen una intervención humana, pero van a haber otras tareas en donde la inteligencia artificial está tomando decisiones y yo simplemente como persona voy a revisar esas decisiones y hacer una supervisión de todo el flujo de trabajo. Eso ya sería un sistema integral de gestión en donde las personas se enfocan no en hacer las tareas operativas, sino en vigilar y corroborar que se esté cumpliendo la estrategia que se definió en el paso 2. Este es el sistema que nosotros planteamos. ¿Por qué esto es bueno? Porque aquí a la larga le quitamos carga operativa al equipo, lo que hace que nuestros procesos puedan trabajar 24/7, ya que con personas tenemos la limitación del tiempo de trabajo, errores humanos por fatiga, muchos errores que se pueden mitigar con automatizaciones. Y también por otro lado tenemos la velocidad de la inteligencia artificial para un ejemplo, no sé, entender los comentarios que me está dejando la gente en mi página web y poder analizar qué es lo que me están pidiendo, qué información es importante para ellos y desde ahí
la persona o el líder del equipo puede tomar decisiones de hacia dónde orientar la estrategia de ese negocio. Este es un modelo híbrido que realmente es el modelo más efectivo a nivel impacto económico, a nivel capacidad de implementación y velocidad. Entonces, teniendo en cuenta esto, ya vamos a pasar al punto 4, que es la ejecución y el control. En la realidad de las empresas que no tienen estos sistemas claros, ¿qué pasa? Que las decisiones se toman a base de intuiciones, se toman a base de lo que cree el dueño, lo que cree el equipo, y esto que hace que sea muchísimo más difícil escalar. Acá vemos una línea de tiempo en donde, si se dan cuenta, este es el modelo normal de escalabilidad de las empresas. Suben un poco, bajan, pero realmente no se ve una escalabilidad real como la que vemos en muchos otros negocios. Cuando nosotros pasamos a la parte de un sistema integral donde nos apoyamos en tecnología para las tareas repetitivas, pero con un criterio claro de por qué estoy automatizando esta tarea, nosotros ya podemos pasar a un modelo mucho más claro en donde podemos evaluar en tiempo real, porque esa es otra facilidad que nos da la tecnología, y es poder evaluar en tiempo real cómo está funcionando mi proceso, si hay alguna desviación, si realmente estoy cumpliendo o no con esos objetivos. Y pasado a esto, ya podemos llegar al siguiente nivel, que el siguiente nivel es el control y la rentabilidad. Obviamente, para poder implementar tecnología como automatizaciones o inteligencia artificial, como empresa debo hacer una inversión, pero no es una inversión a ciegas, sino es una inversión planeada en donde yo ya sé que, como mapeé mi proceso y entendí que estoy tomándome 8 horas para hacer un proceso de manera manual y utilizando tecnología me tomaré 2 horas, entiendo que tengo un ahorro de 6 horas para cada vez que haga ese proceso. Entonces ya es mucho más sencillo decir, oiga, estoy ahorrando tiempo, estoy ahorrando dinero, estoy atendiendo más clientes. Hay diferentes KPIs que nosotros podemos empezar a medir. Y justo por eso es que este modelo funciona, porque no es un modelo que haga una automatización y ya se queda ahí, sino que la idea es que siga evolucionando en el tiempo con unas métricas claras que yo le pueda hacer seguimiento de manera sencilla y entender si realmente sí está mejorando o no está mejorando, si la inversión que yo estoy haciendo en mi negocio está funcionando o no está funcionando. Entonces, este modelo de 4 pasos busca justamente eso, que las personas cambien la manera de entender su negocio de una manera en la que todo está aquí en la mente, llevarlo a lo físico, definir estrategias, implementar tecnología, definir cuáles son los modelos de seguimiento adecuados para esas mejoras e ir viendo con el paso del tiempo en tiempo real si funciona o no funciona. Caso de no funcionar, pues obviamente hay que volver al paso 2, a la estrategia, a reajustarlo, rediseñarlo y volver. Paso 3, paso 4. Esto es un bucle que se repite constantemente, por eso hablamos de mejora continua, porque esto no es algo que se haga una vez, sino que se va haciendo constantemente a lo largo del tiempo, y este modelo garantiza la sostenibilidad y la escalabilidad. ¿A qué me refiero con esto? A que un negocio que tiene planteado estos 4 puntos es muy seguro que pueda pasar de vender 10,000 a vender 100,000, porque tiene la capacidad, se está preparando y está tomando decisiones basadas en datos, en la realidad de su negocio, no solo en lo que supone el dueño y las personas del equipo. Entonces, si te das cuenta, en la metodología de Sikai queremos entender desde el punto 1 cómo funciona tu negocio hoy por hoy en realidad, entender de manera clara, no solo tenerlo aquí en la cabeza, sino tener un mapa sencillo de entender para cualquier persona que lo lea. Después de eso, definir cuáles son los puntos de mejora, dónde podemos atacar inicialmente. Una vez teniendo claro eso, pasamos ya a lo que es la automatización y el uso de inteligencia artificial con unas reglas y unas premisas básicas y claras, para después poder hacer un seguimiento numérico sobre los datos, porque no podemos hablar de mejora cuando no medimos nuestros resultados. Si te interesa esta información, no olvides suscribirte para más contenido. Puedes visitar nuestra página sikaiconsulting.com para una consulta personalizada, y nos vemos en el próximo video. Que estés muy bien.